Bueno, sí. Ahora yo anunciaba que quería tocar nuevamente el tema de la ley de fronteras, de la ley de desarrollo fronterizo, la 2801. Que murió. No ha muerto. No ha muerto. No ha muerto. Es una ley que venció, perimió el tiempo por el cual fue creada. Y por tanto, en este momento, ninguna nueva inversión se puede acoger a esa ley, porque la ley no le da cabida, no le da cobijo, no le da sombrilla. Y a partir de ese criterio, un poco de contexto, ¿verdad? La clase política fundamentalmente de la frontera hizo aprestos para que esto no sucediera, para que esto no se venciera, dejando, digamos, ese espacio de inversión no disponible. Y por eso se sancochó a última hora una extensión de una ley, prácticamente con las mismas condiciones de las que existe ahora, pero prolongándolo por 30 años, las gracias, o más bien, el periodo de vigencia, bajo el entendido, que es mentira, de que si no se tenía esa ley aprobada, entonces los casi 20.000 empleos que se han creado se perdían y que la incertidumbre y la falta de protección jurídica iba a generar una situación de desbandada de los empresarios de la zona fronteriza. Mentira. Lo primero es que los derechos adquiridos por los inversionistas que tienen sus empresas allí están protegidos por la ley y la Constitución. La gente que invirtió ahí tiene 20 años de exenciones que están protegidas. Exenciones absolutas que le otorga esa ley, que no son revisables ni siquiera por una ley nueva que venga, ya sea más o menos favorable. Perdón, ahí tú pones un tema. ¿Fue la ley que perime o que cesa o los permisos que ya cumplieran 20 años? No hay ningún permiso que cumplió 20 años todavía. Ninguno. La primera empresa que se instaló ahí se instaló en el 2005. Por eso. Porque eso pasó, se aprobó en el 2001, sí. Pero eso pasó un proceso de recurso ante la Suprema Corte de Justicia, de inconstitucionalidad. Hubo 3 años, 4 ahí que medio se perdieron porque no hubo, digamos, certidumbre absoluta de que la ley aplicaría. Sí. Ahí no hay ninguna empresa que se le venzan esas exenciones en este momento. Eso es lo primero. Entonces, lo segundo es que es cierto que ahora mismo no existe esa ley de incentivo desde el punto de vista de que alguien la pueda aprovechar, pero tampoco hay un solo proyecto pendiente de conocimiento. No hay un proyecto que esté desarrollándose, que esté en estudio para ser aplicada esa ley que crearía empleos, en teoría, en la frontera. Entonces, por tanto, no hay presión ni necesidad de sancochar de un día para otro un proyecto que requiere de una visión, de un auscultamiento más profundo. Y digo por qué. Porque hay que ver primero los resultados. ¿Qué ha pasado 20 años después con esa ley? ¿Qué objetivos de los que nos planteamos como sociedad cuando la asumimos hemos alcanzado? Yo pienso que muy poco. Pienso que muy poco. Creo que estamos hablando de 17 o 19.000 empleos totales en la región, básicamente en la frontera norte, y fundamentalmente con 3 inversiones. Una de las cuales crea más empleo fuera de la región que en la región. En el sur, Pedernales e Independencia, si no me equivoco, y estoy abierto a que los senadores que defienden esos proyectos me lo informen, pero si no me equivoco, no se ha creado un empleo. Y no digo uno por decir sea absoluto, no. Creo, si me equivoco, estoy abierto a que me corrijan, mediante ese mecanismo, el uso de los mecanismos que esa ley favorece, en Pedernales e Independencia no se ha creado, salvo que yo esté equivocado, no se ha creado un solo empleo, uno. Creo que hubo una planta de reciclaje de ropa. Eso es una planta de paca que está en un régimen de zona franca, no en el régimen de beneficio de uno. Okay. Eso es otro régimen diferente. Es una concesión de zona franca que otorga aduana. Diferente. Es otra cosa, para manejar paca. Creo que hay una minera que se acogió a la ley que son de unos colombianos. Creo. Eso fue la de cemento. La de cemento. Sí. Vaya a ver cuánto empleo tiene creado. Eso acabó con unos colombianos primero que de dudosa reputación, para dejarlo suave. Y luego la adquirió la familia Corripio y desde entonces no ha producido nada. Y hoy día no produce un empleo. Al día de hoy. Pero sí produce empleo
la compañía que opera un proyecto agrícola de aguacate Eso está en Elías Piña. En el sur. En Calmete. Yo dije, Sí, sí. me tomando atención. Yo dije Independencia y Pedernales. Ahora en Elías Piña se ha creado alguna en Santiago Rodríguez, en Dajabón. Sé de 3 que han creado empleos. Pero yo reitero, puedo estar equivocado. Y ustedes me han hecho observaciones, puede que haya 1, 2, 3, 10 empleos, 100 que se hayan creado. Yo no conozco. No conozco. Entonces yo pregunto, si esa es la realidad, si el día de hoy esa es la realidad, ¿qué sentido tiene continuar con una ley que no ha dado los resultados que esperamos? Porque un rasgo de la locura, dicen, es intentar obtener resultados diferentes haciendo lo mismo. Y si lo mismo no nos ha resultado lo que esperábamos, lo mínimo que debemos hacer es revisarlo. Entonces, hay una discusión abierta en este momento entre diputados y senadores. Yo no quiero entrar en el detalle porque tampoco conozco el proyecto en detalle. Sé que el caso de la Cámara del Senado lo que hizo fue prolongar prácticamente en términos iguales la ley que existe al día de hoy. Los diputados le introdujeron reformas, en algunos casos ampliaron las excepciones, en otros casos redujeron los espacios de comercialización o de operación. Hay cuestionamientos que están sobre la mesa que yo pienso que pueden ser válidos unos y otros. Ni siquiera me inclino hacia una de las posiciones. Ahora, yo lo que entiendo es que lo que no podemos hacer es sancochar esa ley con exenciones iguales como hasta ahora durante 30 años, lo que va a hacer que quienes están ahí hoy o puedan entrar mañana a acogerse a un periodo express de aplicación para leyes, para después entonces tener unos beneficios que no necesariamente reditúen a la sociedad dominicana el costo fiscal que tiene. Entonces, en lugar de eso, como no tenemos prisa, no tenemos por qué tener presión, porque no hay ningún proyecto pendiente, ¿por qué no diferimos esta discusión al pacto fiscal? El presidente de la República ha planteado que va a abordar el pacto fiscal este año. La Ley de Estrategia Nacional de Desarrollo establece que hay que discutir un pacto fiscal. Un pacto fiscal establece, cuando usted discute un pacto fiscal, no discute una reforma tributaria, un parche tributario, no. Un pacto fiscal va a incluirte esencialmente 3 cosas. Va a afectar el ingreso, sí. Vamos a crear impuestos, vamos a eficientizar impuestos, vamos a reducir otros, aumentar algunos, vamos a reconstruir toda la estructura tributaria dominicana. Por otro lado, vamos a afectar el gasto. ¿Cómo se gasta? ¿Qué podemos mejorar en el gasto? ¿Cómo el Estado utiliza esos recursos y de forma adecuada y eficiente? Y vamos a todos aportar para que eso suceda. Pero hay otro elemento, el costo fiscal. Que el costo fiscal es aquello que se llama a lo que uno conoce como exenciones. Son ingresos que el Estado deja de tener, deja de percibir, porque dice, mira, yo quiero perdonarte esto a ti, a este sector, te quiero ceder a aquel sector aquello, para que produzcas esto, para que me generes este beneficio. Entonces tenemos que ver, porque esto es un país en el cual, no, y yo aquí sí estoy de acuerdo con los quienes defienden la ley de incentivo fronterizo, dicen, óyeme, pero ¿cuántas excepciones se dan en otros sectores? ¿Por qué la frontera no? No, yo estoy de acuerdo que le demos la frontera. Y a otros sectores también. Y que le quitemos, pero que se materialice. Y que le quitemos algunos que no reditúan. Si ese de la frontera no devuelve lo que se espera, vamos a revisarlo. Y otros también. Pero en esa discusión integral, por eso yo le propongo desde aquí a lo que están discutiendo y al propio presidente de la República, que saque ese tema del Congreso ahora. No pasa nada. No es verdad que se van a perder los empleos. No es verdad que esas empresas quedan desprotegidas en sus derechos adquiridos. Mentira, quien diga eso le está mintiendo. Ahora, lo que parece que quieren es generar una presión para que eso se sancoche de un día para otro y ellos estén en desacuerdo. Entonces saquen eso del Congreso ahora y vamos a llevarlo al pacto fiscal. Y en el pacto fiscal vamos a discutir esas exenciones y esos beneficios dentro de un marco general, en el cual se abarquen todas. Y en todas veamos cuál es el rédito, lo que devuelven como beneficio a un Estado que se sacrifique. El Estado es un costo. El Estado asume un costo. Y si yo voy a dejar de percibir 10 pesos, por esos 10 pesos que yo dejo de percibir, ¿qué beneficio recibo? ¿O qué beneficio recibe la sociedad o ese sector que yo estoy apoyando al dejar de recibir esos 10 pesos? Eso hay que verlo con lupa. En todos los sectores. El que se le da a los combustibles, que se le da, al que se le da una exención de cualquier naturaleza de un arancel, al que se le da una exención de ITEVIS, todo, un selectivo que no se cobra, todo eso, vamos a verlo, lo ponemos sobre la mesa. Pero vamos a hacerlo en el pacto fiscal.
Pienso que es el mejor escenario para discutir lo relativo a la ley de incentivo y desarrollo fronterizo, ley que apoyé cuando surgió, que apoyé cuando fue combatida por el sector empresarial tradicional, que apoyo ahora. Su objeto, no necesariamente la ley como está redactada, por lo que he dicho. Entiendo que tenemos que ver qué ha devuelto. Ahora, que hay que incentivar la inversión en la frontera, cuenten conmigo, pero uno más, en primera línea, para apoyar eso. Simplemente vamos a hacerla de forma tal que cree los empleos de verdad. No que sea un instrumento de prácticas irregulares de comercio para al final afectar a los sectores que crean empleo por otra zona, ¿verdad? Destruir empleo en otro lugar sin crear los empleos aquí. Que es lo que hasta ahora en algunos sectores ha pasado con esta ley. Sí, mira.